Bienvenidos todos, y creo que no se nos escapa nadie que haya venido nuevo. Bienvenidos. Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este estudio bíblico. Hace 8 días empezamos con este tema, un tema precioso. No se imaginan lo hermoso, lo precioso que es este mensaje. Toda la palabra y todos los pasajes de la palabra de Dios que mi Señor Jesucristo me ha ido regalando cada vez que me asomo a las escrituras para escudriñar acerca de este tema, más y más me encuentro con más y más y más pasajes de la palabra de Dios que queda uno que, Dios mío, tanta gracia del Señor con nosotros, mucha gracia que el Señor tiene para esta comunidad, para cada uno de nosotros, para escudriñar su palabra, para conocer más y más cada día de este mensaje de salvación. Les decía, el mensaje para este día es acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo a través del tiempo este mensaje se ha distorsionado de una manera impresionante. Hay una distorsión total en muchas comunidades acerca de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se han tejido infinidad de doctrinas alrededor de este mensaje de salvación. Y vaya que sí hay muchas doctrinas alrededor y especialmente muchas doctrinas mentirosas, muchas doctrinas erradas alrededor, mucha fábula, como dice la palabra de Dios, hay mucha fábula, mucha historia, mucho cuento de hombres, mucha palabra humana en medio de este mensaje tan espectacular, tan precioso, que cuando nos asomamos a él y lo vemos más a profundidad por la gracia de mi Señor Jesucristo, nos encontramos que es una verdad todavía mucho más amplia de la que nosotros creíamos o creíamos que ya comprendíamos o creíamos entender. Así que les voy a compartir en estos estudios bíblicos sobre lo que el Señor me ha regalado acerca de este mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizás nos vamos a encontrar en este mensaje con algunas cosas o con muchas cosas para algunos que los va a dejar un poquito perplejos por cuanto no es la enseñanza que normalmente se da. Usualmente se da esta enseñanza en las iglesias y la enseñanza que usted va a recibir a través de este estudio, quizá en algunas partes o en muchas tal vez, va a ser muy diferente a lo que se nos ha enseñado como la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días damos una pequeña introducción sobre este mensaje. Hoy quiero empezar este estudio bíblico leyendo un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de la carta a los Gálatas. Está en la carta a los Gálatas. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la carta a los Gálatas. Corintios, Gálatas, Efesios. Está. Dice Gálatas, capítulo 3 y alguno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver o qué tienen que ver los pasajes que este Señor que está dándonos este mensaje en este día nos va a leer? ¿Qué tiene que ver este mensaje? Por eso les digo que tal vez no es la enseñanza la que siempre nos han dado acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años empezamos un estudio acerca de este mensaje. Y bueno, si alguno lo escuchara y comparara tal vez con lo que vamos a seguir aprendiendo, tal vez vería muchos cambios, tal vez podría haber mucho más revelación por la gracia del Señor acerca de este mensaje. ¿Qué tiene que ver este pasaje que voy a leer con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez en este momento no nos demos cuenta, al final del estudio nos daremos cuenta de cuán importante es este pasaje que les voy a leer, que está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 29. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, a ver, ¿quiénes son de Cristo?
¿quiénes son de Cristo? A ver, ¿quién podría decir, yo soy de Cristo, yo soy del Señor Jesús, yo soy del Señor Jesucristo? ¿Quién podría decir eso en este día? A ver, ¿quién Yo se atreve? soy del Señor Jesucristo. Amén, Amén. mi hermana Victoria. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿nadie más? ¿Habrá alguien más? ¿Qué señor? Yo, pastor, yo también soy del Señor Jesucristo, puesto que Él me compró con su sangre. Amén. ¿Con quién hablo? Yanis del Río. Mi hermana Yanit del Río. Amén. Amén. Qué bueno, mi hermana, que usted lo diga con esa firmeza. Yo soy del Señor Jesucristo. Yo soy del Señor Jesucristo. Qué difícil a veces es decir eso. Muchas veces, porque como se ha diluido tanto este mensaje acerca de quién es el verdadero Dios y Salvador, entonces usualmente la gente dice, sí, yo, Dios. No, sí, Dios, Dios, Dios. Pero qué difícil a veces se complica un poco o mucho cuando uno tiene que realmente decir cuál es el nombre verdadero de nuestro gran Dios y Salvador, quien es el Señor Jesús. Entonces, a veces las personas no se atreven, o como le decía, les da un poquito de pánico, tal vez, o tienen un poquito de temor de hablar. Yo los comprendo también. Pero son ejercicios que podríamos empezar a hacer. Vea, en muchas ocasiones usted se va a ver en medio de personas, y es en medio de esas personas usted va a tener que decir o va a tener que testificar, y quizá le van a preguntar, ¿usted quién es? ¿Usted qué es? ¿Usted es cristiano? ¿Usted qué es? Entonces, yo soy del Señor Jesucristo. Yo soy del Señor Jesucristo. Sí, yo conozco al Señor Jesucristo y anhelo que Él me conozca a mí. Eso es nuestro gran anhelo. Yo soy del Señor Jesucristo. Y si nosotros somos de Cristo, ¿qué dice la palabra de nuestro Señor Jesús? Si vosotros sois de Cristo, aquí hay una... Amén, Bianita. Dice aquí en nuestro pasaje, ciertamente, ciertamente, ciertamente. Entonces vuelvo y les digo, usted se va a encontrar con la palabra de Dios, que en muchas ocasiones va a chocar un poquito con lo que usted conoce, con la doctrina tal vez que usted maneja, pero yo le voy a leer la palabra de Dios para que usted diga, bueno, está ahí en la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, pues yo lo creo, yo lo creo. Aquí dice que si yo soy del Señor Jesucristo, y ciertamente que yo soy del Señor Jesucristo, y si usted es del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, ciertamente, ciertamente. ¿Qué es un ciertamente? A ver, ¿quién podría decirme qué es ciertamente? Ciertamente. Es una verdad, es un absoluto, ciertamente. ¿Ciertamente qué? Ciertamente, ¿qué pasa en mi vida? O sea, ciertamente qué. Pues ahí mismo contesta la palabra de Dios esa inquietud acerca de ciertamente qué. Ciertamente, dice la palabra de Dios, linaje de Abraham, como dice, acaba de decir mi esposa aquí, escogidos, que a veces no comprendemos muy bien esto de ser escogido, de que el Señor escogió, de que escogió un pueblo, todo eso lo dice la palabra de Dios. Y aquí el mensaje dice, ciertamente linaje de Abraham sois. Ciertamente linaje de Abraham sois. ¿A qué estará haciendo referencia este pasaje, esta porción del pasaje de las Escrituras? ¿A qué estará haciendo referencia cuando dice ciertamente linaje de Abraham sois? ¿Por qué es tan importante entender este corto pasaje? ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Cuál es el origen de este pasaje? ¿Qué trascendencia tiene este pasaje a la luz de las Escrituras? ¿Qué importancia tiene para mi vida que yo sea linaje de Abraham? Que somos escogidos del Señor. Amén, mi hermana. ¿Cuál es la relevancia de ser linaje de Abraham? Linaje que en el original, el linaje quiere decir esperma, de ahí viene la palabra linaje. Linaje de Abraham sois, dice mi hermana muy acertadamente, porque eso tiene que ver con que somos escogidos, ¿cierto que sí? Somos escogidos del Señor. A ver, solamente los creyentes en el Señor son escogidos del Señor.
los que no creen en el Señor, pues no son escogidos del Señor. A mí me gusta ir al grano, no darle tantas vueltas a las cosas para que no queden confusiones. Y tal vez podamos, no sé, creo que tenemos el mensaje acerca de los escogidos, es uno de los mensajes que tenemos o no lo tenemos. Bueno, voy a confirmar muy bien, a ver si volvemos a dar este mensaje para que nos quede grabado. Pero ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Recuerdan cuál fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham? ¿Quién me quiere recordar la promesa que el Señor le hizo a Abraham? A ver quién se recuerda. Que él iba a ser el padre de muchas naciones. O sea, te iba a tener muchísimos hijos, la promesa. Y la promesa más hermosa es de que su reino, iban a entrar sus hijos a su reino, al reino del Señor Jesús. Amén, mi hermana, hay una promesa y por eso les quiero hacer la aclaración. Gracias, mi hermana Victoria, muy amable, acerca de qué trascendencia tiene este pasaje que está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la conexión que hay con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y vuelvo y les digo, al final de este estudio, de las clases que el Señor Jesucristo nos regale, nos vamos a dar cuenta de la trascendencia, de la importancia de este pasaje con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis dice, Génesis capítulo 15, dice, una de las promesas que le hizo el Señor a Abraham, dijo, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia, así será tu descendencia. Más adelante en el capítulo 17 dice, he aquí mi pacto es contigo, capítulo 17, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, padre de muchedumbre de gentes, padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 4, 4 y 5. Y aquí tengo un error en esta Biblia. No sé, veo aquí un error. No, sí, 4, 5 y 6, aunque aquí veo otro versículo, voy a mirar eso muy bien, ¿qué pasó? 4, 5 y 6. Dice versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Por eso la importancia, vuelvo y le repito a mis hermanos, la importancia de entender este pasaje, el pasaje del capítulo de Gálatas, cuán importante es entender que somos linaje de Abraham. En el capítulo 26 del libro de Génesis, Génesis capítulo 26, la promesa que el Señor Jesucristo le hace a Abraham viene luego ¿para quién? A ver quién se acuerda. ¿A quién le sucedió la promesa que el Señor Jesucristo le hizo a nuestro padre Abraham? ¿A quién le sucedió la promesa? ¿Quién fue? Isaac. A Isaac. Muy bien, mi hermana. Muy bien, mi hermana. Apúntese un punto ahí, un +1. Bien, mi hermana. ¿Qué le dijo el Señor a Isaac? Le dijo, mira, Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cuál fue el juramento? Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Génesis 26, versículo 3 y 4. ¿A quién más le dio esta bendición el Señor? Después de Isaac, ¿qué pasó? A ver, ¿quién recuerda? Jacob.
que es Israel. Jacob, que es Israel. Muy bien, mi hermana. Apúntese otro punto. Muy bien. Muy bien, mi hermana. ¿Qué le dijo el Señor a Jacob? El Señor le dijo a Jacob, Génesis capítulo 35, le dijo, versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones, ojo a todo esto que estamos diciendo, ojo a todo esto que es importante. Ya lo dimos este mensaje, ya lo dimos en un estudio bíblico anteriormente que se llamaba el Israel de Dios, ¿correcto? Quiero que recordemos estos pasajes que son de mucha trascendencia para este estudio bíblico. Todo está conectado, todo en la palabra de Dios está perfectamente conectado, todo está unido. También le dijo Dios, versículo 11 de Génesis capítulo 35. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. ¿Quién le dio esta promesa a Jacob? ¿Quién le dio esta promesa a Jacob? ¿Quién recuerda? ¿Quién le Señor dio? Jesús, pastor. El Señor Jesús, mi hermana. Muy bien. Muy bien, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Muy bien. Bueno, pero ¿por qué mi hermana dice que el Señor Jesús? ¿Acaso el Señor Jesucristo estaba por allá en estos tiempos de Abraham? ¿El Señor estaba por ahí? Sí, Él siempre ha existido, Él ha sido un solo Dios. O sea, el Dios de antes de ellos y el Dios de ahora es el mismo y es el Señor Jesús. No hay más dioses, es solo uno. Wow, mi hermana, qué bendición que el Señor le haya dado ese entendimiento, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. No hay más dioses. No hay más dioses. Y si el Señor Jesucristo es Dios, y usted sabe que hay un Dios, pues ¿quién es Dios? El Señor Jesús. Todas estas cosas las tengo que decir con claridad, especialmente por los hermanos que están conectados por primera vez en este día, porque yo sé que ellos van a tener muchas preguntas y como siempre estamos abiertos a las preguntas, estamos abiertos a contestar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las doctrinas humanas. Jesús. Perdón, pastor, una pregunta. Mi hermana Yanis del Río, con mucho gusto. Sí, señor. Mi hermana. O sea, yo en la palabra siempre he visto que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, que el Señor Jesucristo, sí, no es como lo enseñaron en las iglesias de que nació cuando vino y nació por intermedio de María, sino que Él siempre ha existido, porque la palabra dice en Juan 1, habla del verbo y que, o la palabra que es el mismo Señor Jesucristo, y que siempre que Él estaba con Dios, o sea, con el Padre, y era Dios, dice la palabra, ¿no? O si quiere vamos allá, pastor, a Juan 10. Qué pena que yo le pregunte, ¿sí? Juan capítulo 1, mi hermana. En Juan capítulo 1, sí, donde habla que Dios es, que el verbo era Dios y Dios estaba con él. Y por él y para él fue todo creado. Y se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero en ninguna parte de la Biblia he visto, porque pues he sido como estudiosa, el Señor lo ha permitido así, de la palabra, que no se hable, o sea, que existe también el Padre juntamente con él. Y sí, son el mismo Dios, pero tres personas distintas. Es lo que yo he leído en la palabra. Entonces, por favor, me pudiera usted indicar dónde está esa parte, o no sé si estoy confundida en este momento por lo que usted dijo, que sea solamente el Señor Jesucristo. Mi hermana, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. De verdad que es una pregunta
muy importante y muy trascendental, el entendimiento verdadero a través de la palabra de Dios de quién es el Señor Jesucristo. Ese entendimiento viene dado, mi hermana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entender o tratar de justificar. A ver, yo me caracterizo, mi hermana, por tratar de ir directamente o de hablar claramente y directamente, y especialmente lo hago tratando siempre de llevar la palabra de Dios. Su merced dice, y yo la entiendo en esto que su merced dice acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas. Su merced dice, pues yo he leído tres personas distintas y bueno, yo le voy es tratar de responder su pregunta con una versículo o con una frase corta, valga la redundancia, nos quedaríamos muy cortos, mi hermana. Muy cortos para tratar de comprender a través de un mensaje, de un versículo, quién es el Señor Jesucristo. La Trinidad, voy a tratar de contestar su pregunta llevándola a lo que verdaderamente dice la Escritura y a lo que no dice la Escritura. El misterio de la Trinidad no es un misterio que esté en la palabra de Dios. No existe. Y ojo a esto, que quiero que quede muy claro, que ya lo di hace unos días en un mensaje del día sábado, acerca de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Es así? ¿Sí me corrigen? Primera de Corintios 6, 4, 4, 6. ¿Sí me corrigen? Algo que debemos aprender, mi hermana, es a no pensar más allá de lo que está escrito. 4:6. 1 Corintios 4:6. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, y esa es una de las cosas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y que nos ha llevado, mi hermana, a ir corrigiendo muchas doctrinas que hemos aprendido en las diferentes congregaciones. Doctrinas teológicas o la teología que nosotros conocemos o que nos han enseñado cuando vamos a algún estudio bíblico, algún instituto bíblico, siempre nos dicen, vamos a estudiar teología, pero usualmente, y sin temor a equivocarme, esta teología no es más que mucha palabra humana, mucha palabra humana. El misterio de la Trinidad, mi hermana, no es un misterio bíblico, no existe la palabra Trinidad en la palabra de Dios, y bueno, seguramente su merced o alguno me dirá, bueno, pero tampoco existe la palabra tal, o la palabra Biblia, como algunos dicen. Bueno, y la palabra Biblia sí existe porque existe la palabra Biblios, que es la palabra griega, o sea que sí existe la palabra Biblios. Pero hablar de una Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, la palabra de Dios nunca habla de tres personas distintas. En ninguna parte de las Escrituras se dice tres personas distintas, un Dios verdadero. Eso se llama doctrina de la Trinidad y es una doctrina humana, es una doctrina de hombres que ha sido transmitida a través de muchos años, muchísimos años. Es una doctrina que se nos ha enseñado a nosotros desde muy niños. Hemos ido creciendo desde que nosotros tenemos uso de razón en las comunidades religiosas a las que nos han llevado normalmente. Allí nos enseñaron que habían tres personas distintas y un Dios verdadero, y para nosotros eso se nos convirtió en una verdad y en un absoluto, pero que no está en la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros defendemos esto como si fuera una verdad bíblica, y a la verdad no es una verdad bíblica. No es una verdad bíblica. Encontrar al Señor Jesucristo, Él mismo lo dice, dijo, cuando iba camino a Maús, allá en Lucas capítulo 24, dice el Señor Jesucristo, insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas, la ley, Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Él.
cuán importante para nosotros es entender a través de las escrituras, y cuando digo las escrituras, quiero hacer un énfasis completo y un énfasis total y absoluto en las escrituras que a nosotros nos han dicho que son escrituras obsoletas y no lo son. Estoy hablando de lo que mal llamado se conoce como Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros queríamos conocerlo, teníamos que buscarlo y teníamos que creerle a lo que la ley, o sea, Moisés, a lo que los profetas, los salmos, las escrituras dijeron de él. Entonces, ¿en dónde o hacia dónde tengo que buscar yo? ¿En dónde tengo que ir a buscar yo al Señor Jesucristo? Son estas cosas que con el tiempo se han perdido. Ya las personas en sus comunidades religiosas no buscan al Señor Jesucristo en el Génesis hasta el libro que nosotros conocemos, último libro que nosotros conocemos, y yo siempre hago o trato de hacer unas comillas ahí, como Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, y entonces nos dijeron, no, allí no está el Señor Jesucristo, usted tiene que buscar al Señor Jesucristo desde el Evangelio de Mateo y especialmente búsquelo a partir del libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio, el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, búsquelo a partir de ahí, mi hermano y mi hermana, y empieza a leer la palabra de Dios a partir de ahí. Cuando esas cosas lo único que vinieron a traer fue confusión a las personas, a los creyentes que querían conocer del Señor Jesucristo. No es posible, y esto que estoy diciendo lo digo con la certeza 100% y la seguridad de que no es posible conocer al Señor Jesucristo si no lo buscamos en la ley, los profetas, los salmos y los otros libros que están en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No es posible conocer verdaderamente quién es el Señor Jesucristo si no lo buscamos allá. Y ese es uno de los grandes problemas. Es uno de los grandes problemas. ¿Eso lo dice en la palabra que hablaron de los profetas y los salmos? Por supuesto que lo hablaron la palabra, mi hermana. Vamos a buscarlo, vamos al Evangelio de Lucas, ¿cierto? Vamos a Lucas, un momentito aquí, ya que mi hermana hace esta pregunta tan importante. Buscámoslo aquí en el Evangelio de Lucas. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 24, vamos a leerlo en el versículo 44. Leámoslo en el versículo 44. Quiero que lo tengan ahí en la mano. No, pero miremos un momentito el 25, mi hermana. Miremos el 25. Vea, si tenemos un resaltadorcito, aprovechemos el momento que estamos en estudio bíblico y vamos a hacer una resaltada aquí. Vamos a hacer una pequeña resaltada. Aquí dice... Y el 27, pastor, por favor. Y el 27 también lo vamos a leer, correcto, mi hermana. Vamos a leer Evangelio de Lucas. En el capítulo 24, vamos a leer el versículo 25. Vamos a leer el primer 25, lo vamos a subrayar. Mire, yo quiero aprovechar y mostrarles algo de tantas cosas que han traído confusión a nuestros hermanos. Tantas cosas que han traído confusión. Esta Biblia que compré en el último viaje que hice a mi país, pues esta Biblia viene... Si usted la observa, ¿qué puede desde allá observar? A ver, ¿qué me pueden decir acerca de algo en particular que usted ve allí en esta Biblia? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué puede ver ahí? Que está resaltado en rojo. Uy, ¿con quién hablo por acá? Pastor Luis Eduardo. Amén, Señor lo bendiga. Amén, pastor. Usted es muy observador, pastor. Usted es muy observador. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué? Que esta Biblia viene resaltado lo que dijo el Señor Jesús. Eso es lo que nos dicen a nosotros en las congregaciones. Eso es lo que nos dicen los que venden libros. Los que venden libros como estas traducciones. Nos dicen, mire, le va a vender una Biblia con lo resaltado lo que dijo el Señor Jesucristo. Y yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta muy importante de algo que voy a leer ahora acá.
Lo que está en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que está en los profetas, Isaías, Jeremías, lo que está en los Salmos, lo que está en los Proverbios, lo que está en los otros profetas. Entonces, ¿quién lo dijo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Vamos a ver dónde dice eso. ¿Cierto? ¿De quién hablaban los salmos? ¿De quién hablaban los profetas? ¿De quién hablaban los profetas? ¿De quién El hablaban? Señor Jesús. El Señor Por eso Jesús, pastor. les digo, mis hermanos, gracias, mis hermanas, muy amable, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes tienen ese anhelo por participar. Qué bonito, qué hermoso eso. ¿De quién hablaba Moisés? ¿De quién habló Moisés? Y cuando la palabra de Dios me dice que Moisés, voy a leer este pasaje, espere que es importante que leamos esto. Dice, versículo 25 de Lucas 24, dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué será lo que los profetas dijeron? ¿De qué hablaban los profetas? Vamos a ver. ¿De qué era? Vamos, leamos aquí el versículo 27. Vea, mi hermana, mira, vamos a resaltarlo. Lo invito a que haga el ejercicio. Lo invito a que haga un ejercicio. Resaltemos esta partecita, meditémosla y pensemos un poquito en ella. Meditemos un poquito en esta parte. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! ¿Cómo Pastor, así? ¿Cómo así? ¿y las escrituras que ellos manejaban en ese momento, cuáles eran? Mire, en la iglesia, bueno, en el hebreo se conoce como espera que se me escapó el nombre. No es la Torá, es la Tanaj, se llama la Tanaj. Ok, ya me recuerdo. Okay. En el idioma hebreo se conoce como la Tanaj. La Tanaj, eso es lo que se manejaba en aquel tiempo. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es lo que hace referencia a la Torá, a los profetas, a los Nevi'im, que son los profetas, y a los Ketuvim, que son los otros libros. Entonces, Tanaj quiere decir, es una abreviación que quiere decir eso. Torá, Nevi'im, Ketuvim. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué está hablando usted, pastor? ¿De qué está hablando? Mi hermana me repite la pregunta que me hizo, por favor. Pastor, ¿cuáles eran las escrituras que ellos estudiaban en ese momento? ¿Cuáles eran las escrituras que ellos estudiaban en ese momento? Las escrituras que ellos estudiaban en ese momento son las que le voy a leer que dijo el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Voy a contestarle con la misma palabra, ¿vale? ¿Qué dice acá? Versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. O sea, ¿qué es lo que se manejaba en aquel tiempo? La ley. La ley. Bueno, lo que aquí se tradujo como la ley. Aquí en estas traducciones se tradujo como la ley de Moisés. La ley. ¿Qué es la ley de Moisés? Realmente originalmente en el idioma hebreo es la Torá. La Torá. La Torá son las instrucciones que Dios, nuestro Señor Jesús, dio a un pueblo. Las instrucciones. ¿Las instrucciones para qué? Para que el pueblo siguiera los preceptos, mandamientos y estatutos que el Señor estableció. Esa era la Torá. La Torá, lo que el Señor estableció. ¿Qué más era lo que se estudiaba y lo que se leía en aquel tiempo? Aquí el Señor Jesucristo dice, versículo 44, va a leer el versículo 44 nuevamente, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y vuelvo y leo lo mismo que acabo de leer. Aquí atrás yo leí, dice el Señor, oiga, pero insensatos, tardos de corazón para creer. Somos insensatos en muchas ocasiones y tardos de corazón para creer.
definitivamente, a veces, aunque nos muestre a nosotros con la palabra y nos hagan leer en las escrituras, nosotros en muchas ocasiones nos negamos a aceptar las verdades de la palabra de Dios porque tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente unas doctrinas humanas que durante mucho tiempo han estado allí y que se han convertido, vuelvo y les digo, en verdades para nosotros. Cambiaron la verdad de Dios, dijo el Señor Jesucristo en su palabra, cambiaron la verdad de Dios por vuestras tradiciones. Y de esto es que quiero hablarles con respecto a este estudio bíblico, porque cambiaron la verdad de Dios por las tradiciones. Y las tradiciones no solamente hacen referencia a adorar muñecos o a festividades. No, también hace referencia a cambiar la verdad de Dios por nuevas fábulas que se enseñan tradicionalmente, por nuevas doctrinas que se usan y que se enseñan tradicionalmente en las congregaciones. Eso también se volvieron tradiciones, ritos, enseñanzas que se volvieron tradicionales en las congregaciones y que no hacen parte de la palabra de Dios. No hacen parte de como la Trinidad. Como la Trinidad, efectivamente, Pastor Luis Eduardo. Efectivamente, la Trinidad es una tradición, es una enseñanza, es una doctrina, es una teología humana que se ha enseñado durante muchos años y que se nos convirtió en una verdad a muchos que si no es por la gracia. ¿Perdón, Pastor? Y que no es bíblica. Y que valga mejor dicho, lo más importante de todo es eso, no es bíblica. Pero pastor, todos la creen, todos creen esa enseñanza. La mayoría de las comunidades creen esa enseñanza. Sí, mi hermano, pero no es bíblica. Pero es que la creen los institutos bíblicos las enseñan. Sí, mi hermana, pero no es bíblica. Pero es que a mí me lo decían, pero no es bíblico. No es bíblico. ¿Qué vamos a hacer? No lo enseñó el Señor Jesús, no lo enseñó Jesús en su escritura. Nunca el Señor Jesucristo enseñó la doctrina de la Trinidad, nunca la enseñó, aunque algunos quieran tomar algunos pasajes de la Biblia y manipularlos y distorsionar la verdad de Dios, pero nunca el Señor Jesucristo enseñó acerca de ninguna doctrina de la Trinidad. Eso no es bíblico. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y usted se va a encontrar, mi hermano y mi hermana, cuando usted estudie y escudriñe las escrituras, con que la única verdad de Dios, la única verdad literal que está en la palabra de Dios, con la que usted se va a encontrar, no se va a encontrar con otra. Usted nunca se va a encontrar, mi hermano y mi hermana, con algo así como, oiga Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es una Trinidad. Jamás usted se va a encontrar con eso. Usted con lo que sí se va a encontrar es con la verdad absoluta de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la verdad absoluta de la palabra de Dios. No hay otra verdad, mi hermano y mi hermana. No hay, no la va a encontrar. Pastor, le puedo regalar una cita que amplía un poco más que nuestro Señor Jesucristo es el creador. Me gustaría compartirla. Claro que sí, pastor. Por supuesto, por favor. Muchas gracias. Estamos en Juan 21, 25. Juan capítulo 21, versículo 25. Sí, señor. Dice... Perdón, pastor, qué pena, es que me hablaron acá y no oí bien. ¿Cuál capítulo vamos a leer de Juan? Juan 21, versículo 25, mi hermano. Gracias, pastor. Con mucho gusto, mi hermano. ¿La lee, pastor? ¿O la leo? Por favor, pastor. Sí, señor, por favor. Dice, y hay también muchas otras cosas
que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Que como Jesucristo es el Dios Todopoderoso, si nos ponemos a escribir o en detalle escribir todo lo que el Todopoderoso hizo, cada cosita, cada célula, cada molécula, cada árbol, cada ser humano, cada piedra, cada mar, cada estrella, no van a caber los libros para escribir de él. Entonces, cuando la escritura me enseña que Jesús hizo tantas cosas, tantas, que ni los mismos libros que se escribiesen en el mundo no podrían caber en este mundo, porque Él lo llena todo. Así es, pastor. Así es, mejor no lo pudimos haber dicho ninguno de nosotros, pastor. Muchísimas gracias. Mire. Pastor, qué pena, yo sé que su merced tiene mucho que decir, pero es que de la parte donde estábamos hablando que de los profetas, que Moisés escribió de él, a mí me gustaría que leyéramos el libro de Juan 1:45, pastor, para dejar muy claro que de quien escribió Moisés fue el Señor Jesucristo. Ok, mi hermano. Muchísimas gracias. 1:45. ¿Quiere que le leamos? Terminemos el de Lucas y vamos a Juan, ¿vale? Amén, amén, pastor. Perfecto. Entonces, bueno, sí, hay mucho que decir, Dios mío, es que hay mucho que decir, hay mucho que hablar del Señor Jesucristo. Por eso le decía a mi hermana que no es una enseñanza que se pueda dar en un versículo de la palabra de Dios. Yo tendría que traerle todos los 66 libros de la palabra de Dios para explicarle quién es el Señor Jesucristo y que Él es el único Dios verdadero. Es así de amplio, es así de infinito la enseñanza, pero por supuesto que hay mucho en la palabra de Dios que nos enseña quién verdaderamente es el Señor Jesucristo. Y como dijo el pastor Luis Eduardo, si se escribieran de Él, si se escribe de cualquier ser humano, bueno, en algún momento los libros pues se acabarían. Hay unos libros que uno, por ahí saldrían de uno, quién sabe, un libro, medio libro, por ahí saldría de alguno de nosotros, no sé, de lo que hemos hecho en nuestra vida o algo así, ¿no? O lo que hemos intentado hacer en nuestra vida. Pero cuando habla de Si se escribiera de la vida de Jesús, Amén. cuando él se hizo No, aparente a nosotros, cuando se dejó ver en sus 33 años de vida, podrían caber en muchos sitios. Una corrección, mi hermana. Una corrección. Señor. No hay 33 años del Señor Jesús. Sí, señor. Pastor, pastor, discúlpeme. Señora, sí, señora. La gloria sea para el Señor, porque muy, muy, muy hermoso poder entre todos, escudriñar las escrituras y aprender de ellas, porque para mí no hay otra verdad sino lo que está escrito en la Santa Palabra. Amén, mi hermano. Para mí, lo creo firmemente. Entonces, tengo esta palabra para compartirles a todos, pastor. Está en Juan 5:19. No sé si el pastor quiera o me permita leerla o su merced la lee, como quiera. Donde habla de la autoridad del Hijo, o sea, del Señor Jesucristo. Donde Él dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ahí seguimos leyendo y el Señor me muestra que el Padre también está ahí y que el Hijo, el Señor Jesucristo, solo hizo todo lo que el Padre pues acordó con él que hiciera, ¿no? Y Él es el mayor ejemplo de obediencia. Entonces, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi hermana. Yo, permítame un momentito. Pastor, Permítame un momentito, mi hermana. Un momentito. A ver, yo quiero que tratemos de hacer algo. Bueno, vamos a tratar de hacer algo. Porque yo sé que esto se nos podría convertir en un debate de versículos, ¿cierto? Eso se nos podría convertir en un debate de versículos. Entonces, quizás su merced dice, bueno, voy a sacar mi versículo, entonces, y vamos a ver quién de todos tiene la razón. Creo que eso se nos podría convertir en eso. Yo quiero, hay mucho, mi hermana, que podríamos hablar acerca del Padre. Uno de los pasajes, mi hermana, que es muy contundente, que está en las Escrituras con respecto a esto, y que tiene que ver con esta misma interrogante que nosotros estamos manejando en este momento y que los discípulos del Señor Jesucristo manejaban en su momento. Ellos manejaban también una cierta confusión, y eso que ellos eran los discípulos del Señor Jesucristo. Siendo ellos los discípulos del Señor Jesucristo, ellos tenían esa confusión. ¿Y es válido tener una confusión? Claro que es válido tener una confusión. ¿Es válido poder preguntarle al Señor? Es válido poder preguntarle al Señor. Ahora, ¿hasta dónde voy yo a creer en la respuesta que el Señor me dé? Pastor, Permítame. ¿puedo leer Isaías 43:10? Permítame un momentito, mi hermana Victoria. Ya le doy la palabra, ¿vale? Permítame un momentito. Hay mucho, mi hermana. Mira, hay mucho. No hay mucho, no, corrijo, no hay mucho. Hay todo. Todo en la palabra de Dios es todo. Porque toda la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, toda habla de Él. Toda. No dice una parte. No dice los evangelios tardos e insensatos para creer lo que los evangelios hablaron de mí. O no dice tardos e insensatos para creer lo que, no sé, los discípulos hablaron de mí. O lo que los apóstoles hablaron de mí. No dice eso. Dice que el ser humano se convierte en insensato y tardo porque no quiere creer lo que los profetas, la ley de Moisés, los salmos hablaron de él. Y cuando yo voy a esos libros, yo solamente me voy a encontrar con un personaje. Allá solamente me voy a encontrar con un personaje. Ese personaje tiene diferentes formas de haber sido traducido, si me permiten la manera de decirlo, diferentes formas de haber sido traducido. Algunos le dicen Dios, otros le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, o bueno, Adonai. Bueno, ¿cómo lo conoce usted? Bueno, como usted dirá, no, yo lo conozco como está escrito en la versión que yo manejo, que es la Biblia Reina Valera 1960. Entonces usted dice, yo lo conozco así. Bueno, no quiero discutir en este momento sobre esa parte, y le voy a llevar la idea con respecto a cómo usted lo conoce con respecto a la versión que usted maneja. Usted maneja la versión Reina Valera 1960. Que dicho sea de paso, si usted manejara la de 2015, pues tendría que cambiar de manera de decirle al Señor, a Dios, el Todopoderoso. Tendría que cambiar porque la versión 2015 de la misma Reina Valera cambió el nombre, ya no le dice Jehová. Y si va a otra versión como la Reina de las Américas, pues tendría que cambiar el nombre porque tampoco le dice Jehová. Y si va a la versión de los católicos, depende. Si va a la versión antigua, pues le dice Yahvé. Si va a la versión nueva, pues tiene que decirle el Señor. Entonces, depende de qué versión usted esté usando. Y aquí vienen muchas interrogantes. ¿Cuál es la versión correcta? ¿Cierto? Se crean muchos interrogantes. ¿Cuál será la versión correcta?
Bueno, existe hoy en día la facilidad y por la gracia del Señor tenemos nosotros acceso a textos que fueron versiones originales de los textos, que podemos encontrar las versiones en el hebreo y podemos encontrar las versiones en el griego. Podemos ir allá, profundizar un poco más acerca de lo que verdaderamente está escrito y ya tenemos todavía muchas más herramientas bíblicas para soportar lo que nosotros creemos, o va a llegar un momento en que eso que nosotros creemos que no está quizá escrito en la palabra de Dios y que cuando voy a averiguo en los textos originales en el hebreo y en el griego y me doy cuenta que no es así, pues yo tengo dos caminos. O continúo creyendo en una mentira o mi pensamiento tiene que ser cambiado, como dice la palabra de Dios, transformado, porque se tiene que transformar en la medida en que yo conozca más del Señor. Tiene que ser transformado. Y tengo que empezar a dejar la tradición de hombres, las tradiciones, y especialmente a dejar las tradiciones que las traducciones han traído. Y hago todavía mucho más amplio sobre esto, que las malas traducciones han traído. Y todavía hablo todavía un poco más profundo acerca de esto y con riesgo a que quizá usted se pueda confundir un poco, y espero que no se confunda con lo que voy a decir. Pero la Reina Valera 1960 realmente es una versión que tiene muchísimos errores. No estoy hablando de pocos, mis hermanos, mi hermana que me escucha. No estoy hablando de pocos, estoy hablando de muchos, y especialmente errores que tienen que ver con la deidad del Señor Jesús. Qué curioso que la mayoría de los errores tiene que ver con la deidad del Señor Jesús, con quién es verdaderamente el Señor Jesús. Que si nosotros no fuéramos, que si usted, mi hermano y mi hermana, nos fuéramos a las versiones del griego a mirar si lo que está aquí en esta traducción es correcto, nuestro entendimiento de quién es el Señor Jesucristo cambiaría totalmente, cambiaría 180 grados con respecto a lo que nos han querido hacer entender a nosotros a través de las malas traducciones. En muchas ocasiones las traducciones, y especialmente hablando de la Reina Valera 1960, y hay más errores en otras, por supuesto que sí, quieren mostrar al Señor Jesucristo como otro, como un segundo, como una segunda persona, como un enviado, como una persona que no es Dios, que es como que un Dios pequeño tal vez, o como dicen los testigos de Jehová, otro Dios, porque ellos traducen el pasaje que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y lo traducen como otro Dios. Ellos dicen: al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era otro Dios. Y que a la hora de la verdad, muchas comunidades que se dicen cristianas y que se dicen creyentes en el Señor Jesucristo y que dicen que el Señor Jesucristo es Dios, porque lo dicen, pero a la final no pueden con la gran verdad y la máxima verdad de que el Señor Jesucristo es Dios, pero Él es el Padre. No hay dos dioses, si no, Él no sería Dios. Si no, Él sería, como dicen los testigos de Jehová, otro Dios. Y que de una u otra manera, algunos en su creencia están creyendo tal vez de la manera en que creen los testigos de Jehová, aunque no lo aceptan, porque obviamente nosotros sabemos que hay mucha herejía dentro de la comunidad de los testigos de Jehová, pero no solamente hay herejía dentro de las comunidades de los testigos de Jehová, hay mucha herejía dentro de la mayoría, ojo lo que estoy diciendo, la mayoría de las comunidades que se dicen cristianas. Mucha herejía, muchísima herejía, porque no se ciñen, no nos ceñimos a lo que dicen las Escrituras. No nos ceñimos a lo que dicen las Escrituras. Los discípulos. Pastor. Discúlpeme, pastor. Qué hermoso mensaje. De verdad que el Señor Jesucristo cada rato nos sorprende cada día más. Y es que para nuestra hermana que está con la duda, que está en todo su derecho, como estuvimos nosotros en un tiempo, en ningún momento la Escritura niega al Padre, no niega, ni niega al Hijo, ni niega al Espíritu Santo. En ningún momento. La Escritura
dice claramente que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura, eso sí está todo escrito, pero nunca dice, con la fábula que se inventaron de la doctrina de la Trinidad, que no es bíblico, que no está escrito. La doctrina de la Trinidad dice que el Padre es la primera persona, que Jesús es la segunda persona y que el Espíritu Santo es la tercera persona. Tres dioses distintos, un solo Dios verdadero, eso no existe. Sí existe claramente que es totalmente diferente y está fuera de una Trinidad, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el agua viva, que Jesús es el mismo ayer y por los siempre y por todos los siglos, que Jesús es el único Dios verdadero. Todo eso sí lo dice. Amén. Entonces, es desde ahí donde debemos partir. De lo que está diciendo el pastor es muy claro y contundente, especialmente con lo que se refiere de la deidad del Señor Jesús, ha sido tergiversado, ha sido manipulado para que la gente siga engañada con esa creencia de que Jesús es el hijo que mandó un papá. Están enseñando eso porque si yo creo eso, no voy a tener vida eterna. Amén. Es una patraña del diablo, de Satanás, para engañar a la humanidad, porque el que no confiese que Jesús es Dios no tendrá vida eterna. Amén. Es eso lo importante, lo que yo debo entender como seguidor del Señor Jesús, porque Señor, solamente en el nombre de Jesús yo voy a ser salvo, solamente en el nombre del Señor Jesús voy a recibir perdón de pecados, solamente en el nombre del Señor Jesús voy a ser sano, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Es eso. ¿Quién es el que va a venir? Jesús, porque Él es el Padre. Amén. Ningún otro va a venir. Amén. Amén, Entonces, pastor. es lo que nosotros debemos entender. Por ejemplo, empezar a entender desde Isaías, para entender un poco quién es Jesús. Sí hay que ir a toda la escritura, cuál fue el plan de salvación, y el plan de salvación, en el plan de salvación está que el mismo Creador se hizo carne, él mismo se hizo carne y se hizo hijo, para como hijo enseñarle a sus hijos cómo llegar a él, al Padre. Por eso él enseñó en el Padre Nuestro. Le preguntaron cómo debemos orar, y él dijo: cuando oren, oren al Padre, porque él en la carne estaba siendo hijo y enseñaba cómo llegar al Padre. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, que eso fue lo que nos ocultaron, eso fue lo que manipularon nuestras mentes, formatearon nuestro disco duro desde niño, como dijo el pastor, y nos confundieron, y tenemos ese rayón y tenemos que formatear totalmente el disco y poner la información correcta. Y como dijo el pastor Luis Alberto, tenemos la oportunidad ahora, por medio del internet y todo esto, de poder encontrar el mensaje verdadero en el idioma verdadero. Y vuelvo, por eso yo le digo, pastor, el Señor Jesús lo usó a usted para que yo entendiera mucho más, porque sí, yo entendía quién era Jesús, pero me encontraba con esas citas cuando decía: y entonces el Padre mandó a Jesús, y cuando empiezo a ver en el griego, cuando dice: y entonces el Padre, Jesús, es totalmente diferente. Pero vuelvo y cuando tenga tiempito así, que su merced, volvamos a hacer un estudio sobre la palabra en el griego, donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quién es. Amén. Eso es lo más importante. Pastor, muchas gracias, qué pena interrumpirlo. Amén, pastor. No, señor, no interrumpe. Su merced ayuda, aporta, pastor, es diferente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pastor, yo quiero leer Isaías 43, 10 hasta el 12. Léanos Isaías, mi hermana. Léanos Isaías.
Por favor. Dice el Señor Jesús, ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor Jesús. Yo anuncié y salvé, yo proclamé, no algún Dios extraño, no haya Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos y yo soy el Dios, dice el Señor. O sea, él ahí está diciendo en Isaías que antes de él no hay más dioses y fuera de él tampoco hay. Entonces él es solo uno. O sea, ahí nos enseña por la misericordia del Señor Jesús eso, pastor. Porque él no dice yo soy el Dios y después de mí voy a mandar a mi hijo que va a ser otro Dios. Él dice que es solo uno. El único que salva es él y no hay más dioses, pastor. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana, por ese aporte tan hermoso, tan espectacular. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay nadie más. Y él mismo, Pastor Alberto, buenos días. Glorita, cuéntenos. Y en conclusión, lo mismo que dice, lo que leímos, lo que dijo el pastor Luis Eduardo. En Juan 21, 25. Y no hay otro que siempre, el ayer, el hoy y el siempre, siempre es el Señor Jesús, un solo Dios, siempre, siempre, no hay más dioses sino Él. Ayer, hoy y mañana es la conclusión más exacta que el Señor Jesús nos ha dado, que el Señor nos ha dado ese entendimiento. La señora tal vez tiene duda de que, o sigue creyendo tal vez en que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo diferente. Pero aquí en este capítulo, en este versículo, lo dice muy claro. Hebreos 13:8. Sí, señor. Y en Hechos 21, en Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Está repitiendo, si estamos aquí en supuestamente en el Nuevo Testamento, siempre hay cosas, las cuales se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que siempre ha existido, es un solo Dios. Amén, mi hermana Glorita. Amén, así es. Así es, mi hermana. Pastor, yo quería, pastor. Sí, señor. Discúlpeme, pastor. Mi hermano, vea, discúlpeme un momentito. El estudio es de ustedes. Sí, señor. El estudio es de ustedes y es para ustedes. Por favor, si tienen aportes de la palabra de Dios, si en su corazón el Señor ha puesto leer un pasaje de la palabra de Dios que nos redarguye a todos, porque como dice la palabra de Dios, cuando escuchamos a la profecía, la verdadera profecía que es la palabra de Dios, eso nos va a redarguir a todos, mi hermano. Por favor, el estudio es de ustedes. Quería agregar, leer aquí la palabrita de nuestro Señor Jesucristo en Primera de Juan 5:7, para ayudarle a la señora a aclarar aquí la esencia de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno solo. Ahí está diciendo que no está diciendo que son tres diferentes, sino uno. Disculpe, mi hermano, yo le quiero hacer una acotación a lo que usted se acaba de decir, ¿vale? Todo eso es importante, todo eso que usted dice es importante, lo que los hermanos dicen es importante, y me gustaría, si me lo permite, hacer una pequeña acotación y aclaración con respecto a eso, a ese pasaje que está en Primera de Juan 5:7, ¿vale? Ese pasaje, para que usted lo busque, y los hermanos y todos los que tengan un poquito de confusión con respecto a esto, busquen algo que se llama la coma juánica o la coma juanina. Busque qué es la coma juanina.
busque qué es la coma jónica. Por favor, hágalo. Mire, es que si no lo hacemos, por eso es que, como dice el Señor, escudriñen las escrituras. Si no escudriñamos las escrituras, pues por eso es que andamos un poco confundidos con lo que está escrito, porque no escudriñamos. El Señor dice, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, las escrituras dan testimonio de mí. Vuelve y lo dice el Señor. Vuelve y lo dice. Él lo está diciendo siempre. Siempre dice el Señor Jesucristo, mire, Luis, vaya y escudriñe las escrituras. Entonces yo voy a escudriñar Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, bueno, el que quiera, y escudriña las escrituras porque ellos van a dar testimonio de mí y no queréis venir a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, mire, la coma jónica o la coma juanina, como se le conoce a 1 Juan 5:7, en esa añadidura, vuelvo y le hago la aclaración, añadidura o texto expúreo, que es el texto de 1 Juan 5:7 en lo referente a tres son los que dan testimonio de mí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esta porción de la Escritura es una porción que fue añadida. Inclusive ya muchas versiones de las Escrituras no la traen. Y a la hora de la verdad, no es un texto que ninguna persona que quiera debatir acerca de la Trinidad del Señor Jesucristo usa, porque se sabe, ya ellos saben que es un texto expúreo, que es un texto añadido, que no está en los textos originales. Y vuelvo y le repito, ya hay muchas versiones que lo han ido quitando. Lo quitaron porque no existe, no hay tal pasaje en las Escrituras, no existe. Eso como para aclarar, mi hermano Raúl, con respecto a ese texto, ¿vale? Pastor, gracias. Pastor, quiero decirle a mi hermana Janit lo siguiente. Ella partió desde 1 Juan 1, ¿cierto, mi hermana Janit? Salió del libro Juan 1, ¿cierto, mi hermana Janit? Sí, pastor, estoy Muy acá leyendo el capítulo que acaba de mencionar el pastor, el 5, 1 Juan 5:7, y veo que ahí está muy claro lo que yo les preguntaba inicialmente, o sea, el Padre, sí, hermana, el Verbo que es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Le acaba de decir el pastor Luis Alberto que eso no está en el original, eso fue agregado precisamente para manipular. O sea, perdón, pastor, o sea que toda esta Biblia que yo tengo, esta traducción que es la Reina Valera 1960, está diciendo, según lo que dice el pastor, no, espero no decirlo equivocadamente, me está diciendo muchas mentiras. Sí, mi hermana, así literalmente ¿Cuál lo digo, sí. ¿Cuál es la Biblia? Escuche, entonces, ¿cuál es traducción? ¿Es la ¿sabe correcta? cuál es la Biblia correcta? Esta, la Reina Valera 1960. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, por medio de esta escritura, nos ha revelado a nosotros que Él es el Dios Todopoderoso. Porque así la mano mentirosa le haya puesto la mano a esta escritura, no ha podido, porque la palabra misma dice que el Señor Jesucristo no lo podemos engañar, que no nos equivoquemos. El Señor Jesús no puede ser engañado. Y es tan hermoso que por medio de este libro que metieron la mano allí, porque usted puede partiendo, vamos a partir de lo siguiente. Reina y Valera eran dos monjes católicos. Entonces, ¿a quién más que ellos les interesa que su doctrina prevalezca? Porque, sin temer a equivocarme, una de las sectas más grandes del mundo es la Iglesia Católica. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pastor. Entonces, preste atención, mi hermana. Entonces, mire, con base en este libro, podemos seguir leyendo esta escritura, porque el mismo pastor Luis Alberto, que está dirigiendo este estudio, y le pido excusas por haberme metido así. No, pastor, por supuesto. Por favor, pastor. El pastor Luis Alberto, ahí estoy seguro que tiene una Reina Valera. Es más, tiene una todavía más errores, porque llenaron de rojo lo que Jesús dijo, para hacerle creer a la gente que solo Jesús
escribió ahí, pero que no escribió el Génesis ni escribió hasta el Apocalipsis. Pero usted misma se va a dar cuenta que la misma escritura que usted está leyendo, Juan 1, vamos a leerlo todo hasta el 14 y se va a dar cuenta que está hablando que Jesús es el creador. ¿Quiere seguirme, mi hermana? ¿Lo vemos? No, Aún con yo lo creo, pastor, yo lo creo y creo que él es como está escrito. El Señor el Padre lo puso por encima de todo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y sin él no vamos a ser salvos. O sea, él es No, mi el que nos hermana, va a es juzgar a que todos. ahí no dice que el Padre lo puso por encima de todo, está diciendo que Jesús es el Padre y está encima de todo. Es lo que dice esta escritura. Ahí tenemos que empezar a quitar el velo, pedirle al Señor Jesús, rogarle al Señor Jesús que nos quite el velo de nuestros ojos, Bueno, porque, sí. porque a mí me pasaba igual, mi Pastor, hermanita, discúlpame, a mí me pasó igual, y al pastor Luis Alberto, igual, veníamos de iglesias tradicionales trinitarias y fue para nosotros una lucha y una pelea poder entender al Señor Jesús, quitar ese rayón que nos pusieron desde niños. Entonces, mire, mi hermana, vamos a leer. Yo creo que poco a poco y me pongo en su servicio y yo sé que Luis Alberto y el pastor Mauricio, el pastor Germán, nos vamos a poner a su servicio porque esto no puede quedar aquí en un estudio. Si su merced quiere, yo me ofrezco y yo sé que el pastor Luis Alberto lo mismo en una sesión privada con su merced solo para usted con las escrituras para que estudiemos quién es el Señor Jesús. Llevamos estudiando quién es el Señor Jesús hace más de 5 años, ¿sí? Porque nosotros también éramos trinitarios. Yo me paraba en el púlpito, mal llamado púlpito, ahí en el atril, y le decía a la gente, busquen una iglesia de sana doctrina, busquen una iglesia trinitaria, y después con lágrimas en los ojos me tocó pedirles perdón, porque los estaba mandando al infierno. Así es. Entonces, yo lo que le quiero pastor, decir es, yo me ofrezco mi tiempo, yo sé que los otros pastores también, y yo sé que muchos hermanos que están dentro de la congregación que me están escuchando tienen ese anhelo porque ellos ya quieren decir, Señor, envíeme a mí a la mies, yo como obrero, yo quiero también ser obrero de tu mies, Señor, llévame. Yo sé que muchos van a querer comunicarse con usted, señora Janit. Entonces, por este ratico que nos queda, yo quiero que miremos un momentico Juan 1 para abajo y vamos entendiendo y verá que Jesús empieza a revelar como el Padre. ¿Me entiendes? Bueno, pastor, Vamos a leerlo. muchas Bueno, gracias. dice así, no, la honra y la gloria para el Señor Jesús, que Él es misericordioso con todos nosotros. Dice la Escritura, en el principio, ¿cuál era el principio? Génesis 1:1, era el verbo. O sea, ¿qué es la palabra verbo, mi hermana? Palabra, viene del griego logos, que significa palabra. Recordemos que el Señor dijo con su palabra, hágase esto, hágase lo otro. Por eso dice, en el principio era la palabra, o sea, el verbo. Y el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. ¿Estamos claros que esa palabra era Dios? Amén. Era el Ahí Señor. dice que era el Señor, el Señor. Entonces dice, este era en el principio con Dios. O sea, este era el principio de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tenga en cuenta lo que estás leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Está claro que ese Dios fue el que hizo absolutamente todo, ¿verdad? Ahí está escrito. Amén. Sí, yo estoy siguiendo la Y palabra acá. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Pastor, pero espera un momentico, por favor. Volvemos al capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo. Ajá. Y el verbo era con Dios. Para mí, ahí está hablando del Señor Jesucristo. Y el verbo era Dios. O sea, está hablando, es el mismo Señor hablando de él mismo. Y se nombra verbo o palabra. Para mí la palabra es el Señor Jesucristo, sí.
Ok, mire que la escritura dice en el Salmo, pasó, me corrige por allá, que pasó, fue que me enseñó esa cita para que la buscara, que la suma de la palabra es Palabra la es la verdad. verdad. Salmo Amén. Yo tengo que 119, sumar todo. versículo 160, pastor. Muchas gracias, Amén. pastor. Usted siempre me la tiene que recordar porque a mí me olvida. Pero dice, Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160, dice que la suma de la palabra es la verdad. Palabra es la Yo verdad. tengo, Amén. yo tengo que sumar eso que tú acabas de decir y sumar todo lo demás y me va a dar la verdad. ¿Estamos? Amén. Entonces, sigue ahora el 4. Entonces dijimos que ese Dios era la palabra y que por él todo fue hecho, absolutamente todo. Amén. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan es, mi hermana? El bautismo, al bautista. Perfecto. Juan El el hijo de Bautista. Elizabeth. Ujú. Perfecto. Ahora sigue aquí. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De cuál luz? De la luz verdadera. ¿Quién era esa luz Que es el verdadera? El Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo. El Dios Todopoderoso, ¿no? Arriba dice que él dice que era Dios, ¿cierto? Bueno, sí, sí, sí. O sea, El ahí no me está Señor, nombrando para mí todavía es el Jesús, pero vamos a Señor. entender que es Jesús más adelante. Dice que el verbo era Dios. Esa es la luz verdadera. Juan el Bautista vino a traer ese mensaje, fue enviado a traer ese mensaje. Entonces, dice, da testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. No era la luz. ¿De quién están hablando? No era él la No luz. ¿Quién era está hablando él ahí? la luz. ¿Quién? O sea, está hablando de Juan. Juan, que él no era la luz. Exacto. Juan, él Daba no era la testimonio. luz, sino Amén. para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? El verbo, El el Señor. Dios Todopoderoso, el El Dios, el Señor. Creador. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Empezamos a entender que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, no mandó a nadie, Él vino. ¿Ok? Sí, se Tenemos que hizo. empezar a entender eso. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, el verbo, que era la palabra, el Dios, esa luz vino, venía. Dice Ajá. 10, en el mundo estaba, porque Él siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y por los Y siglos. siempre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, Génesis, hoy, todas las escrituras, y por los siglos es el que va a Siglos de venir. los siglos. Amén. Amén. Dice 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Conoció. Ujú. O sea, ¿quién fue el que hizo el mundo? El Señor. El Señor. En el principio, por eso dice que el principio era verbo, y en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Todas las cosas. Exacto. Entonces aquí dice, en el mundo estaba. Él siempre ha estado y el mundo por él fue hecho. ¿De quién están hablando? De esa luz verdadera, de ese Dios que vino y se hizo carne. Pero el mundo no le conoció. Hoy día, toda persona que dice que Jesús es la segunda persona de un padre, no le conoce, no le ha conocido. Y por esa razón, mi hermana, con todo respeto y el amor que le voy a decir, porque aquí está escrito y se lo va a decir la escritura, si yo no creo que Jesús sea el Padre eterno, yo no soy hijo de Dios. Soy una creación, soy una criatura de Dios más, pero no soy hijo de Dios. Aquí le va a decir la escritura misma, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, los suyos no le recibieron. Él vino a decir, yo soy el Padre. Por eso en Lucas dijo, porque ustedes van a morir en sus pecados si ustedes no creen que yo soy. Y la hermana Victoria Podalello dijo que yo soy el que soy, yo soy el único Dios, yo soy, no hay dioses conmigo.
La palabra Y yo soy es otro ahí título también que él tiene dice, Dios. porque el Padre y yo uno solo, uno somos, dice. Sí, amén, amén. Está exactamente en lo mismo. Él está diciendo, no son dos ni hay otro. Yo soy el Padre porque Él y yo es la misma cosa. ¿Sí Sí, me hago eso es entender? verdad. Sí, es Entonces, verdad, por amén. eso. Entonces, por eso tienes que Pastor, empezar a entender, tienes que empezar a entender que el Señor Jesús es el Padre para podernos quitar de esa confusión, porque está escrito así y ahora te lo vamos a mostrar. Dice, más Sigue a todos leyendo, los por que le, favor. sí, con mucho gusto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre, mi hermana? Jesucristo. Amén. Ese nombre es de ese Dios que está hablando, que se llama el Verbo, que es la luz, que es el principio con él mismo. Está hablando de de ese que vino al mundo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es ese nombre que vino. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no crees en ese nombre como el verbo, como el creador, no tienes derecho a llamarte hijo de Dios. Solamente Amén. se le da potestad a aquella persona que dice que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Hijo, que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Todopoderoso, que Jesucristo es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el Omnipotente, que Jesucristo es todo. A él se le da potestad de ser hijo de él mismo, de Jesús, del Dios Todopoderoso. Dice 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es otro tema grandísimo para que puedas entender quién es Jesús, para que tú entiendas que tú, en la medida que entiendas que Jesucristo es el Padre, empiezas a ser la nueva Israel. Tú eres el Israel espiritual. Por eso dice que no necesita ninguna sangre, ni ningún linaje, ni ninguna tribu de nada, porque ya por esa sangre que él derrama también hay un linaje entre él y nosotros, como en los nuevos, la nueva Jerusalén, los nuevos hijos de él, los somos espirituales, los que injertados. creemos. Amén. Y mire, para concluirle, mi hermana, porque yo sé que hay otras hermanas que también quieren hablar y el estudio, está hiriendo el pastor, dice, ojo, y aquel verbo fue hecho Carne. carne. ¿Cuál verbo? El El Señor Dios, Jesucristo. El el mismo Señor Dios. Dios Todopoderoso, el mismo Dios se hizo carne. Eh, Primera de Timoteo 3:16, mi hermana. Primera de Timoteo Termina de leer 3:16. ese, por favor, para Sí, señora, con mucho gusto. claridad. Espera que, Gracias. sí, señora. Espera que estoy aquí en Juan. Entonces, es eso, la suma de la palabra es la verdad. Yo no puedo quedarme ahí en algo, y sobre todo cuando yo tengo un libro en el cual fue manipulado para que yo fuese engañado, eso lo tengo que empezar a entender. Oye, pero no Y leíste lo del unigénito del Padre. voy para allá, mi amor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el que habitó entre nosotros? El Señor Jesucristo. El Dios, dice que el verbo es Dios. Sí. ¿Sí o no? Dice Gloria, que el verbo es gloria. Dios. Y el verbo es Dios. Entonces la palabra me está enseñando en todo este capítulo que ese verbo es Jesús, porque tenemos que creer en ese nombre. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, está entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es el que yo decía, el que viene después de mí, ¿sí? Antes de mí, Es porque antes de mí porque era primero que yo. Nótese aquí, que si vamos a la carne, ahí hay otra revelación que tenemos que empezar a ver. Si vamos a la carne, en la humanidad, ¿quién era mayor de edad de Jesús y Juan el Bautista? ¿Quién era mayor de edad? pues Juan, Juan. Y entonces, ¿por qué dice Juan aquí que Jesús era mayor que él?
Porque que se es antes de él. está refiriéndose a que él estaba, es antes de toda creación, el Señor es antes de toda Amén. creación, porque Tú por él misma, fue ese todo mismo creado. Señor te está revelando a ti, tú tienes la revelación, tú tienes la revelación. Lo que pasa es que ese rayón que tenemos en nuestra cabeza, bueno, gloria al Señor Jesús, yo ya no lo tengo, me impide ver. Lo que tenemos que empezar es a orar, mi hermana Janit, empezar a orar, a pedirle al Señor que tenga misericordia de ti y de todo aquel que aún no lo conoce como el Creador. Garantizo que el Señor dice que la palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada día y que para siempre es su misericordia. Hoy usted no está de casualidad en esta congregación. No es ninguna casualidad. Hoy el Señor quiere que su merced entre al remanente, de eso que empezó a hablar el pastor Luis, de ese linaje, de esas personas que van a ser salvas, que son escogidas. Y hoy el Señor le plació que usted entrara a este grupo para que escuchara esa palabra de salvación, porque si su merced no cree que Jesús es el Padre, no. Pastor, Mira, acá sí, dime. en el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El Ajá. unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Pero la Escritura dice también que Moisés vio a Dios cara a cara. ¿Ah? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar. Claro, porque nadie ve a un espíritu, porque la misma Escritura también dice que Jesús es espíritu. O sea, Dios es espíritu. ¿Tú puedes ver un espíritu? No. Por eso dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso Él se hace carne, se hace aparente, se deja ver. Porque el ser humano, Él sabe que el ser humano necesita ver algo. Por eso Él tiene compasión, porque en esa necesidad de ver, de que vean tanto, el hombre fue llevado al infierno. Muchos han ido al infierno por querer ver un Dios y pintarlo y dibujarlo y estructurarlo y adorarlo, que es algo que al Señor abomina. Hasta el día de hoy abomina eso. Entonces, por eso Él vino y se hizo aparente. Eso está escrito en 1 Timoteo 3:16, se hizo aparente. Él se hizo aparente. Entonces se presentó, precisamente porque nadie lo ha visto, porque Él es espíritu. Pero en la carne nosotros Él se dejó ver, porque allá en Colosenses, pastor, 1:15, que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Ve? Él es la imagen, Él nos regala esa imagen. Y no, valga la aclaración, no es la imagen que vemos en las películas ni en las estampitas. No, Jesucristo no es así como lo pintan. Sí, Los yo no lo creo discípulos de Jesús lo vieron. Ok, entonces, pero Él es la imagen, aquí se hizo carne, Él es la imagen del Dios que no podemos ver, porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto. ¿Ok? Entonces, pastor. sí, vamos, señora. Pastor, es que la palabra Dios es uno de los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, de los muchos títulos. Amén. Amén. Él tiene muchos títulos. Nombres. Sí, Pastor Luis Alberto. Pastor. Gracias, muy amable, hermanito. No, Pastor Luis Alberto, qué pena, ahí lo dejo, porque es que yo tenía en mi corazón y su merced ese. Yo aquí me siento a gozarme, a comerme este manjar tan espectacular de la palabra de Dios que usted nos trae, pastor, y me gozo. O sea, estoy aquí feliz. Y la gloria para el Señor Jesús. Estoy aquí feliz. Yo quiero que mi hermana, ¿cómo es que se llama mi hermana que nos está compartiendo hoy? Janit. Mi hermana Janit, quiero que mi hermana Janit, si tiene a la mano, me gustaría para que se cuestionara algo, si tiene a la mano, que yo creo que de pronto lo puede tener, porque hoy en día tenemos acceso a través de computador o de teléfono, a la Reina Valera 2015. Si tiene acceso a la Reina Valera 2015, y en este momento me gustaría... me tocaría buscarla, pastor, por internet, porque no la tengo.
es la versión, claro, mi hermana, es la versión actualizada de la Reina Valera 1960. Entonces está la versión actualizada de la Reina Valera 1960, que es la 2015. ¿Qué dice la versión 2015 de Primera de Juan 5:7? Le voy a leer, mi hermana, y se lo dejo para que su merced apenas pueda lo lea, por favor. Dice Primera de Juan 5:7. Dice así. Vale, desde 6. Dice, este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Eso es lo que dice la versión original, que ellos ya corrigieron, mi hermana, ya la corrigieron en la versión actualizada, que uno no se logra entender, pero uno trata de comprender, uno dice, Dios mío, pero si tienen una versión moderna, ¿cómo es que no corrigen y cuál es la intención de seguir confundiendo a las personas, manteniendo esta mentira de la coma juánica, de que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y mantener esa mentira en la versión 1960, pero la corrigen en la versión 2015? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que empezar a interrogarse, mi hermana, a decir, bueno, aquí algo está pasando. Yo necesito entender qué es lo que está sucediendo aquí con esto. Entonces son esas cosas, mi hermana, que a la hora de la verdad uno tiene que, como dice el pastor Luis Eduardo, orar y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, que nos quite este velo que tenemos de que nos han engañado durante muchos años para comprender las Escrituras. Dice, y ya, bueno, ya con esto voy a terminar porque no los quiero, aunque yo estoy gozoso en el estudio, espectacular, precioso, pero quiero que con respecto a, todo esto tiene que ver con el tema. ¿Por qué todo esto tiene que ver con el tema? Porque hace parte de la confusión y la mentira en que estamos metidos, en que estamos inmersos. Y aquí con esto, Señor, está mostrando cuánto engaño y cuánta mentira nosotros tenemos en nuestro supuesto entendimiento de las Escrituras, pero que a la hora de la verdad no es más que un entendimiento de hombres. No es más que doctrinas de hombres, doctrinas que nos han enseñado, vuelvo y le repito, en nuestras comunidades a donde hemos asistido. Entonces nos invitan a un estudio bíblico, nos invitan a un instituto bíblico, y entonces nos dan una doctrina, una cátedra, una teología, o sea, el estudio humano de Dios a través de doctrinas humanas. No es una verdadera doctrina bíblica, no lo es, y se lo digo. Cada vez, entre más nosotros, por la gracia del Señor, escudriñamos las Escrituras, podemos decir con toda la seguridad de cuánto engañados hemos estado durante mucho tiempo acerca de la verdad de la palabra de Dios. Ahora que los estaba escuchando, escuché un par de cositas por allí, que yo sé que a través de este estudio también que estamos llevando, esas cositas se nos van a aclarar. Par de cositas por ahí que también escuché, que las decimos por tradición, que las escuché ahorita, que las dijeron los hermanos, y que por tradición se repiten, pero que con la palabra de Dios esas cositas también van a ir saliendo y nos vamos a dar cuenta de cosas maravillosas y cosas grandes. Cosas son maravillosas. Lo que está escrito en la palabra de Dios, que es para nosotros, es amplio, es maravilloso, es insondable. No podemos quedarnos con una doctrina aprendida y con una doctrina que nosotros repetimos con el tiempo y repetimos, pero a veces no comprendemos muchas cosas de lo mismo que repetimos. Ya como les decía, para terminar, yo quiero que entendamos algo con respecto al tema que vamos a tratar sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 1, allí aparece un personaje. Aparece un personaje allí. Y quiero que concluyamos este estudio con ese pasaje para conectar, si el Señor lo permite y si es su voluntad, la próxima semana, porque la voluntad del Señor, pues no somos nadie. El Señor dirige como Él quiere, así que como Él quiere hacer las cosas, pues así van a suceder. Pero si el Señor lo permite, entonces para dentro de 8 días que conectemos con esta parte del estudio bíblico. Dice Génesis capítulo 17, y recuerde que nos quedó pendiente una tarea que dejamos hace 8 días sobre cuál es el nuevo pacto y cuál es el viejo pacto.
Esa tarea quedó pendiente. Espero que los hermanos no se les haya olvidado. Dice Génesis capítulo 17, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció. ¿Quién le apareció a Abraham? ¿Quién le apareció a Abraham? El Señor. El Señor Jesús. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 1. Pero resulta que en esta versión, vuelvo y lo repito, en esta versión que está aquí en Génesis capítulo 17, la versión 1960, dice que se le apareció Jehová. Dice, se le apareció Jehová. ¿Cierto? Y quiero leer la versión de la misma Reina Valera de Génesis capítulo 17. Pues les digo, todo esto para que empecemos a hacer el ejercicio de entender que las cosas no necesariamente son como nosotros las pensamos que son, que nosotros a veces queremos tomar las escrituras para que ellas digan lo que yo quiero que diga, y yo lo que yo debo hacer es dejar que la escritura y el Señor me enseñe y que me corrija lo que yo sé. Tal vez las cosas que sé no las sé como creo que las debería de saber. Entonces, en el Génesis capítulo 17, en el versículo 1, en la Reina Valera 1960, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Dice, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la versión 1960 estamos de acuerdo, ¿correcto? Ahora les voy a leer lo que dice la misma Reina Valera, versión 2015. La misma Reina Valera, versión 2015. ¿Qué dice la Reina Valera versión 2015? Dice, Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Aquí está pasando algo. ¿Cierto que sí? Aquí está pasando algo. Pastor, no le escucho. No, ¿será que no me escuchó? ¿No me escuchó, mi hermana? ¿Está bien? ¿Ya me escucha? Yo sí escuché, pastor. No. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Entonces, esa es una de tantas, mi hermana y mis hermanos, una de tantas que estos tiempos de estudio bíblico son para eso. Son para que digamos y escudriñemos las escrituras y permitamos que el Señor nos enseñe a través de su palabra. A ver qué es lo que pasa con nosotros, que corrijamos, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para, una de las cosas para las cuales es útil la palabra de Dios es ¿para qué? Útil redarguir, corregir. La palabra de Dios es útil para corregir. Ahora, si la versión 2015, que supuestamente es una versión más actualizada, más corregida, dice, Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso. A ver, ¿cuál de las dos versiones debo creer? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien debe estar equivocado. ¿Estamos o no estamos? Ahora, cuando yo voy al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, recuerde que aquí el que se le apareció al Señor, de acuerdo a la Reina Valera 1960, fue Jehová. De acuerdo a la versión 2015, fue el Señor. Ahora, y él le dijo, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Y si yo voy al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, con respecto a la segunda venida y con respecto a tantas cosas, con respecto a saber quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, si es verdaderamente el único y verdadero Dios, el único, el que no tiene otro, no, como dijo mi hermana Victoria, que nos leyó en Isaías, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, no va a haber otro. Dice, mire lo que dice la palabra de Dios, dice así. Versículo 8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo creo que para nadie, para ningún estudioso de la palabra de Dios, ninguno, hasta ahora no conozco todavía el primero, que se haya salido del entendimiento de que esta porción de la escritura está hablando el Señor Jesucristo de él mismo. Yo creo que ninguno se ha salido
de ese entendimiento, y creo que allí podemos estar de acuerdo en que sí habla del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice del Señor Jesucristo en el versículo 8? Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Dice el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. ¿Cuál más? ¿Cuál otro Señor? El que es, el que era, el que ha de venir. De eso se trata este estudio que vamos a tomar. El que ha de venir, y termina diciendo el Todopoderoso. El Todopoderoso. El que se le apareció a Abraham, que la Reina Valera dice, yo soy Jehová. Dice, el que dice yo soy Jehová y soy el Todopoderoso es el Señor Jesús, que está aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 8, que dice, yo soy el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Amén. Pastor, ¿le puedo colocar la cereza al postre? Por favor, mi hermano, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios 6:18, que es una parte donde nombran el libro de Isaías. Porque estamos de acuerdo que un todopoderoso solo es uno. No puede haber dos todopoderosos. Amén, mi hermano. Sí, así es. 2 de Corintios 6:18, pastor. ¿Sí, señora? Ok, mi hermano. Léalo, por favor, mi hermano. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él es nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pastor, Mi hermana, cuéntenos. estaba tratando de hablar desde hace rato y no he podido. Por favor, ya. No deja. Toca Pastor Luis Eduardo no turno. deja, mi hermana. ¿Qué Turno, hacemos? turno. Pastor Luis Eduardo no nos deja. ¿Qué hacemos? Pastor, me gustaría que usted leyera a nuestra amiga Janit, Isaías 9:6, por favor, si usted nos lo puede leer. Mucho gusto, mi hermano. Isaías 9:6. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. La palabra de nuestro Señor dice así. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. A ver, ¿cuántos Dios fuertes hay? ¿Cuántos Dios fuertes hay? A ver, ¿cuántos Dios fuertes hay? ¿Cuántos Dios fuertes conocemos? Uno. O sea, ¿quién es el Dios fuerte? El único Dios que hay. Y este niño que iba a venir a la tierra, que se iba a hacer carne, que está aquí profetizado en el libro del profeta Isaías, dice, ¿quién será este niño? Este niño será el Dios fuerte. No un Dios fuerte pequeño, no será otro Dios fuerte. No, el único Dios fuerte, dice Dios fuerte. Ojo a esto. ¿Quién más será este niño? ¿Quién más será este niño que ha de venir a la tierra y que va a estar aquí con nosotros y que los discípulos van a estar con él y que los discípulos también estaban confundidos con lo que él decía? Y después hablaremos un poco más sobre eso. Dice la palabra de Dios, es el Padre eterno. Es el Padre eterno. Padre eterno, el Padre eterno. No hay más padres, no hay un segundo Padre, solamente está el Padre eterno. Amén. Amén. Es el Padre eterno. Mis hermanos, Gloria a Jesús. Los amo mucho en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, los continúe y nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.